Bien, jóvenes. Estábamos con Rubén, ¿no? Estábamos pidiéndole que no, buenas noches. Sí, licenciada, estamos acá. Estábamos con Cristian, ¿no? Y le preguntaba yo, ¿qué entiende usted por economía, Cristian? Bueno, para empezar, la economía tiene muchas bases fundamentales, ¿no? Tanto nacional como internacional. Tiene... Buenas noches, dicen. Va a disculpar que se cortó el video. No, lo que pasa es que nuestra reunión es de 40 minutos. Entonces, cuando se corta, nos volvemos a conectar. ¿Ya? Ya. Bien, ¿qué dice? Era la pregunta que es sobre la economía, ¿no es? Sí. Su pregunta y su respuesta. La pregunta y la respuesta sería como la economía siempre está es sobre el progreso del país, mayormente en cómo va avanzando. Mayormente se concentra en el progreso de la familia y del país también. Esa sería la respuesta. Bien, eso es lo que usted entiende, ¿verdad? Sí. Bien, gracias por su comentario. ¿Jorge o René? Jorge, cualquiera de los dos. Gracias, Jorge. Le vamos a preguntar a Cristian Sandoval. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Usted, Cristian, ¿qué piensa? ¿Qué cree que es la economía? ¿De qué trata la economía, esta ciencia? Bueno, como acá dijo mi compañero, la economía se trata también de la familia y también cómo va el progreso acá del país, ¿no? Como el dinero va y viene, es una inversión grande en proyectos y en otras áreas también, ¿no? A eso entiendo que es lo que es la economía. Bien, bien. Tenemos ideas, ¿verdad? Tenemos ideas. Erlan Ortiz, muy buenas noches. Buenas noches, Alicia. Buenas noches. Dígame. Para usted, ¿qué es la economía? ¿Qué idea tiene usted de economía? ¿De qué es lo que más o menos vamos a hablar en esta materia? Vamos a aprender en esta materia. Bueno, sobre economía, entiendo que es sobre un sistema, digamos, que es una ciencia que estudia los recursos, digamos, es decir, la creación de la producción, de distribución, digamos, a través de los servicios o beneficios que tengan las empresas y los productores, digamos, que en sí eso nos afecta a todos y pues eso. Erlan, ¿usted es el que perdió la materia y que está haciéndola hoy o de nuevo? No, Ah, ya, porque tiene bastante idea. Bien, lo felicito, gracias. Rodrigo Centeno, buenas noches. Usted es la última persona que le pregunto. ¿Centeno? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, joven. ¿Qué entiende por economía, Centeno? Bueno, yo entiendo por economía todo lo que se mueve en el país, las empresas, las personas que trabajan. Como dijo mi compañero, él viene de la familia, todo eso, licenciada. Y va a disculpar que no le respondí hace rato, es que estaba ahí en el micro recién vine a mi casa. Bien, eso es lo que usted cree. ¿Verdad, Rodrigo? Sí. Ya no lo escuché. Se fue el volumen de su, no sé, celular o algo. ¿Puede activar su cámara? Que a mí me sale una cosa negra, nada más. Vine a mi casa recién, licenciado. Recién estoy aquí en mi casa, recién vine. Ah, ya. Me estoy Bien, cambiando. bien. Vamos a requerir, sí, de rato a rato encender nuestras cámaras porque a mí me controla, ¿ya? Entonces, Licenciado, ay, yo les pida activar sus cámaras, vamos a hacerlo porque a mí me están también controlando, ya que yo también controle la activación de cámaras, ¿ya? ya, Bien, ok, licenciado. entonces, jóvenes, yo les voy a compartir las diapositivas, ¿ya? Para que veamos un poquito ya la parte teórica para poder ir también a la práctica, ¿ya? Están viendo ustedes acá
esta diapositiva, ¿la ven? ¿Sí? ¿Lo ven, Jorge? ¿Ve esta diapositiva, Jorge? Jorge. Sí, sí lo veo, Lisa. Bien, entonces mire acá. Le dice, comúnmente, ¿qué se entiende por economía? Es lo que yo les acabo de preguntar, ¿verdad? Muchos dicen Sí. ahorro dicen, ¿no? Creen que la economía se trata de ahorro, porque tiene que ver con el dinero, ¿verdad? Otros creen que la economía tiene que ver porque los recursos son escasos, ¿no? Y si son escasos es porque satisfacen las necesidades, dice acá. Entonces yo les quiero preguntar, ¿los recursos que maneja una nación son escasos o son abundantes, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? ¿De dónde sale esto que los recursos económicos son escasos? La economía lo ve así. Los recursos que manejan los países dice que son escasos, la ciencia de la economía. Y yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué cree que son escasos? Quizá por el manejo de, o sea, en cómo administran las monedas, o sea, en cómo administran las plata. O sea, que no saben administrarla casi bien y por ocurrencia o por error, a veces malgastan y ahí es donde existe el escaso de recursos. Bien. Entonces, yo quiero que ustedes agarren una hojita y un lapicero y anoten esto. Porque esto es muy importante que ustedes lo entiendan. ¿Ya? ¿A qué recursos se refiere la economía? Usted anote ahí. Los recursos que maneja la economía son tierra, trabajo, capital y conocimiento. Y últimamente lo ponen a la tecnología. Entonces, si yo le pregunto, para la economía, ¿cuáles son los recursos que maneja un país? Tierra, trabajo, capital, conocimiento y tecnología. Tierra, trabajo, capital, conocimiento y ¿cuál era el último, Cristian Sandoval? ¿Cuál es el Tecnología. recurso? Tecnología. Entonces, jóvenes, yo le pregunto, acá le dice que la respuesta que es economía, ahorro. ¿Pero ahorro de qué? Jóvenes, hoy la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿a qué se debe? ¿Alguien sabe? ¿Por qué están en guerra? Y que nos está afectando a todas las naciones. A lo que yo tengo entendido es ¿Cuál recurso de esos, cuánto les nombré ahorita? Tierra, trabajo, capital, conocimiento y tecnología. ¿En cuál de esos recursos ahorita se está dando la guerra entre Ucrania y Rusia? por la tierra. ¿Qué tiene Ucrania que no tiene Rusia? Y que por eso es escaso y por eso se están peleando. ¿Qué tiene? Territorio, tierra. ¿Qué más? Gas, petróleo, ¿verdad? Entonces, fíjese, la guerra de los países en precios, y ahorita que lo estamos viendo una guerra de muerte también, es por la escasez de los recursos. Hay países que son muy ricos en petróleo, hay otros países que son muy ricos en territorio extenso, hay territorios que son muy ricos en agua,
¿no? Hay otros territorios que son muy ricos en minerales. Hay otros países que son muy ricos. ¿En qué me pueden decir? Por ejemplo, Japón, China. ¿En qué recursos son ricos ellos? En la Tecnología. tecnología y conocimiento. Conocimiento y las manos, ¿no? Las manos, tienen tantos chinos, tantos japoneses. Su población mundial es altísima, ¿no? Entonces, fíjese que las guerras. Entonces, ¿por qué no entendemos esto? ¿Qué es? Acá le decía, ¿qué es economía? Es ahorro, le dice. Jóvenes, hay países que tienen ahorrado el petróleo, el gas, y compran a los países, por ejemplo, como Bolivia, y lo compran a precio muy bajo. Y ellos teniendo petróleo y gas, y minerales y oro, y qué sé yo, no lo gastan y compran a precios bajos a los países más pobres. Entonces, jóvenes, ahora entendemos por qué el ahorro, jóvenes, que economía le dice es ahorro. ¿Qué tendrá que ver el ahorro con que estos bienes son escasos? A ver, cómo podemos que economía, ahorro y bienes y recursos escasos? ¿Los países deben malgastar sus recursos, jóvenes? ¿Qué me dicen? A ver, ¿es correcto que un país malgaste sus recursos? Por ejemplo, que sus minerales. ¿Se acuerdan que nosotros éramos el país más rico en minerales? ¿Y qué pasó con esos minerales? ¿Qué dice Rubén Benítez? ¿Qué pasó con nuestro Cerro Rico de Potosí? ¿Rubén? ¿La escucha, Rubén? Sí, la escucho, pero pensé que era una pregunta que usted solita respondió y ya no No, necesitaba responder. Yo le pregunto que por qué los bienes son escasos. Por ejemplo, ¿por qué se acabaron nuestros minerales en el Cerro Rico de Potosí? ¿Lo supimos nosotros los bolivianos ahorrarlos y administrarlos bien? No puedo decir, Lisen, que se trate de administrar, sino que se supone que para el mundo éramos uno de los países con gran cantidad de minerales, se podría decir país rico, pero país rico con población pobre. Y es que nuestros minerales, en fin, no se quedaron para Bolivia o para que nosotros, la población, lo disfrutemos. Fueron llevados a muchos O sea, diferentes lugares. no lo supimos administrar, le digo por qué, porque quien administra son los gobiernos de turno, ¿verdad? Y ellos no supieron pelearlo, es decir, saberlo guardar, digamos, ¿no? Defender, ¿no? De estos españoles que se llevaron toda nuestra riqueza, ¿no? Y nos quedamos con pocos minerales y bueno, hoy en día han habido los mineros relocalizados, dado que los minerales que tenemos ya son casi nada, ¿entiendes? Después de haber sido uno de los países más ricos en minerales, ¿no? Entonces, esos son errores de la administración de los gobiernos de turno que han pasado y que no supieron hacerlo, ¿no? Entonces no supieron sacarle el provecho, los precios de mercado, en fin, ¿no? A eso me refiero. Entonces, jóvenes, no sé si estamos entendiendo qué quiere decir ¿qué entiende por economía? Ahorro, dice. ¿Qué debemos ahorrar? ¿Qué se debe ahorrar, Nayeli? Hablando de economía. ¿Cuáles son esos recursos que debemos ahorrar, Nayeli? Los países. A ver, Nayeli.
A ver, jóvenes, vamos a encender todas nuestras cámaras, ¿ya? Porque yo ahorita no sé quiénes están conectados, quiénes no están, y a las personas que no estén conectados voy a tener que eliminarlos, ¿ya? Porque yo les pregunto y no me contestan, entonces yo quiero gente que esté, que yo sepa que puedo conversar con ellas, ¿ya? Nayeli, ¿qué dice? ¿Está o no está? Bien. Sí, Lisa, estoy presente. Bien, entonces le decía a Nayeli, ¿cuáles son los recursos que los países deben ahorrar? A ver. ¿De qué recursos hablábamos? Tierra, trabajo, capital. ¿Qué más era el otro? Conocimiento, tecnología. Tecnología, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los países no pueden malgastar, Nayeli, esos recursos? Por ejemplo, Bolivia es rico en qué, Nayeli? Es por eso, jóvenes, que no conocemos la realidad económica de Bolivia. No conocemos rico en qué es nuestro país y pobre en qué es nuestro país, porque no conocemos, no sabemos producir. Listen, ¿Ah? por la pregunta, somos ricos en vegetales y también como que está el dicho, somos un país rico, pero somos un país rico donde hay mayormente pobreza y la pobreza lo decimos no por economía y nada de eso, sino por la pobreza en la forma de pensar. Entonces, jóvenes, muchas veces la pobreza justamente está en la falta de conocimiento, ¿verdad? En que nuestras manos no están capacitadas, ¿no? Tenemos mucha gente que no es analfabeta porque ya eso ya quedó en un bajo porcentaje, que eso también vamos a aprender también, que es parte de la economía de un país, los índices de desarrollo humano, ¿verdad? Pero vamos a ver que todavía nos falta mucho preparar las manos, nuestro conocimiento. Y en tecnología, prácticamente toda nuestra tecnología es comprada, ¿no? Nosotros no desarrollamos tecnología. Entonces, al no desarrollar tecnología, tenemos que comprarla y tenemos que comprarla a un precio caro, ¿no? Yo no sé de nadie que haya desarrollado un celular, haya hecho un automóvil tipo BMW, un avión, Boeing, ¿no? Todavía no desarrollamos tecnología, alta tecnología, ¿no? Quizás tenemos tecnología, pero muy baja, nos falta desarrollar tecnología de más alta gama, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros, por eso lo que hoy somos ricos en gas, que ya también nuestro gas dice que está para 5 años más, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con nuestro gas? Muchos países nos los han comprado a un precio muy bajo y nosotros no nos estamos quedando con reservas, no los estamos ahorrando, no los estamos sabiendo administrar, ¿no? Entonces, eso es lo que es la economía, el ahorrar estos recursos que son escasos. ¿Y a quién le toca ahorrar esos recursos? Fíjense cuántos grifos en nuestras casas están gotee, gotee y gotee, cuando el agua no es eterna, ¿verdad? Entonces, también nosotros no vamos a dejarle toda la culpa a los gobiernos, sino que nosotros como ciudadanos también debemos cuidar nuestros recursos, ¿verdad? Entonces vamos a ver que da pena cuando nosotros estamos viendo países donde no hay agua, ¿no? No hay agua. Tienen que hacer maravillas para que haya agua y nosotros malgastando, lavando nuestra movilidad con manguera, bañándonos 10 horas,
¿no? Con lucha, es terrible. Entonces, y eso es una de las pocas cosas que podemos nosotros investigar y podemos deducir, ¿no? Pero yo quisiera que alguien me explique algún ejemplo en el cual me puedan decir que estos recursos en Bolivia son escasos. ¿Qué otros recursos ustedes creen que en Bolivia son escasos y los debemos ahorrar? ¿Qué dice Rudel, Alberto? El agua, creo que es un recurso que es escaso, ¿no? En todo el mundo. Por ejemplo, en Cochabamba, Rudel. Cochabamba tiene mucha escasez de agua, ¿no? Creo que tienen horario, ¿no? Para usar el agua. Exactamente, hay comunidades donde realmente hay mucha sequía y donde realmente tienen que caminar kilómetros de kilómetros, leguas le llaman ellos, y ir a traer en balde el agua, ¿no? Entonces, fíjese, y qué terrible. ¿Qué otros recursos ustedes creen que hay que ahorrar acá en Bolivia? ¿Qué dice Erlan Ortiz? Buenas noches. Erlan Ortiz, Sí, Licen va, ¿cómo sí, está? Licen va a disculpar. Dígame. ¿Qué recursos usted cree que en Bolivia debemos ahorrar, dado que son escasos? Recursos. Pues como dijo, los minerales ya casi nada nos queda. Ujú. En el gas sí, el gobierno dijo que todavía iba a pedir para un poco más. Pero yo creo que el recurso más importante sería en el tema de las producciones de los agrónomos. Este, ¿Cuántos años más usted sería, puede digamos, sembrar y no sanar la tierra después de una siembra? ¿Hay que sanar la tierra después de tanta cosecha y cosecha? sí, licenciado. Entonces, fíjese que también la tierra debe descansar, ¿verdad? No la podemos abusar porque Es, va a llegar un momento en que ya no va a producir nada. Entonces, fíjese que nada es eterno, ¿no? Ahora, fíjese cuánta deforestación hay, ¿no? Estos vientos terribles que tenemos, es dada la deforestación. sí, sí. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted sembró un árbol? ¿Puso un árbol? Sí, en mi colegio nos enseñaron, tuvimos una actividad Imagínense si nosotros todos en esta clase, que somos hasta ahora 21, conmigo 22, sembráramos por lo menos 2 árboles en nuestra vida y lo cuidáramos y lo regáramos, ayudaríamos a los pulmones, ¿verdad? De esta ciudad, pero no lo hacemos, ¿no? Más bien vemos un árbol y lo talamos, ¿no? Entonces fíjese que en pequeñas cosas estamos viendo que realmente estos recursos no son para toda la vida y otros son muy escasos y debemos cuidarlos, ¿no? Por eso, jóvenes, con apenas esta introducción que yo les hago, a ver, yo le digo que se enamore de la economía, porque realmente quien no conoce a su país, quien no conoce a su nación, pudiéramos decirle que es un neófito, ¿verdad? De su propia realidad, ¿no? Entonces tenemos que nosotros conocerla. ¿Qué produce mi país? ¿Qué no produce? ¿En qué somos escasos? ¿En qué somos abundantes? ¿No? En cuáles son nuestras exportaciones más altas y qué es lo que más importamos también, ¿no? Entonces, al ser estos recursos escasos, ahí está la guerra, ¿no? Todos satisfacen necesidades, ¿no? Entonces ya estamos viendo que se dan guerras porque, claro, ¿quién no quiere petróleo?
¿Quién no quiere gas? ¿Quién no quiere agua? ¿Verdad? ¿Quién no quiere de todo? Todo es necesario para el hombre. Entonces, de ahí es que de esa escasez es que se generan los abusos en precios, los abusos en guerra, ¿no? Justamente por estos recursos escasos. Y la guerra no solamente es como la que tiene ahorita Ucrania con Rusia. Las guerras son de precios, las guerras son de abusos, las guerras son de no dejar exportar o de mucha importación, ¿no? Entonces vamos a ver que de eso trata la economía, ¿no? Particularmente de la administración de estos recursos escasos. Y esto no se nos tiene que olvidar, Sebastián, ¿cuáles son esos recursos que manejan las economías de los países? Lo que es gas, mayormente su naturaleza, lo que es los árboles y todo eso, la electricidad. Habíamos dicho, claro, todo eso, pero eso está catalogado en tierra, trabajo, capital, ¿qué más? Tierra, trabajo, capital, país, conocimiento y No, tecnología. yo le dije, anótelo en un papelito. Tierra, trabajo, capital, conocimiento y tecnología. Eso no se nos tiene que olvidar nunca, ¿verdad? Y todo lo que usted clasifica está ahí dentro de esos recursos, ¿no? Cuando hablamos de capital, jóvenes, no solo es dinero. El capital también son maquinaria, equipos, ¿no? A eso también la tecnología lo denomina capital, ¿no? A toda la capacidad productiva, ¿no? A toda la capacidad productiva. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de los recursos humanos capacitados, ¿no? Porque vamos a ver que hay recursos humanos que no están capacitados, ¿no? Y por tanto, no tienen ni siquiera un nivel técnico para trabajar, ¿no? Ni siquiera tienen un nivel técnico para trabajar. Entonces vamos a ver que en Bolivia necesitamos más que técnicos, especialistas, licenciados, necesitamos, porque hay mucha gente que no llega ni al nivel técnico, ¿no? Entonces hay mucha escasez de mano de obra tecnificada o especializada, ¿no? Bien, entonces todos estos recursos, jóvenes, la tierra, el trabajo, el capital, el conocimiento y la tecnología, nos van a ayudar a satisfacer ¿qué? ¿Qué nos ayudan a satisfacer? Necesidades. Necesidades. Por ejemplo, la tierra, ¿qué necesidad satisface al hombre? Como recurso que tiene la tierra. ¿Qué satisface al hombre? ¿De alimento? Los alimentos, porque si usted siembra un árbol de palta, le da palta, ¿sí? ¿Qué más? La tierra. ¿Qué más le da la tierra al hombre? La confortabilidad de tener un hogar, un techo, un lugar. La madera para construir, ¿verdad? Sí. ¿Qué más le da la tierra, jóvenes? La tierra no da acaso los minerales, el gas, el petróleo, ¿qué más da? Los lagos, los mares, ¿no? Todo la tierra da y todo eso satisface las necesidades del hombre de alguna manera, ¿no? Entonces, fíjese, eso es lo que hace la economía, lo ahorra su agua, o ahorra todos los recursos que le da la tierra al hombre, porque saben que cada uno de ellos son satisfactores de necesidades del hombre, ¿no? Y que no se los puede malgastar, porque algunos serán renovables,
pero otros no, ¿me entiende? El oro se acaba y se acabó, ¿no? Como hemos visto, la plata se acaba y se acabó, ya no hay más plata que dé esa tierra. La tierra también se gasta, hay que abonarla para que vuelva a producir, ¿verdad? Y en cuanto a tierra, trabajo son las manos, ¿no? Los recursos humanos, ¿no? Son los hombres. Y fíjese que hay poblaciones jóvenes que la gente ya es muy adulta. Por ejemplo, Noruega, un país muy rico, pero que ya no tiene juventud. ¿Sabe cuántos años tiene la gente joven en Noruega? La gente joven en Noruega ya es de 40, 45 y ya están llegando a los adultos mayores y casi nadie tiene hijos. Entonces por eso es que llaman a los latinos para que vayan a Noruega a trabajar y para que se reproduzcan como conejos, ¿no? Porque ya no tienen juventud, ya el trabajo, ya no van a tener manos de obra. ¿Me entiende, Tiburcio? A ver, Tiburcio, buenas noches. ¿Me entendió? Buenas noches, Tiburcio. Bueno, parece que nos dejó aquí Tiburcio, ¿no? Entonces, jóvenes, hay gente hay países donde ya no hay juventud, ¿no? Y donde ya nadie quiere tener hijos. Entonces, fíjese que ya el trabajo, la mano de obra, ya es muy vieja, muy adulta. Entonces también es escaso la mano de obra por la edad, ¿no? Entonces fíjese que todo es importante para el desarrollo de los países y todos estos recursos de alguna manera se vuelven escasos, ¿no? Y así podemos nombrar. El conocimiento también es escaso. Hay muchos países, como le decía, como Bolivia. Tenemos conocimiento escaso. Pocas personas tienen conocimiento tecnológico, técnico, ¿no? La tecnología también es escasa. Hay algunos países que ni conocen de la tecnología, ¿no? Hay países en África muy pobres que no pueden ni siquiera importar maquinaria de última tecnología, ¿no? Y todavía siguen trabajando a la antigua, ¿no? Entonces, fíjese, por eso la economía habla de que estos recursos son escasos y que hay que ahorrarlos porque todos ellos satisfacen necesidades para el hombre de una u otra manera. El agua, el petróleo, el gas, los minerales, la tierra que da alimento, vestimenta al hombre, ¿verdad? Los animales nos sirven para hacer la seda, el gusano, ¿verdad? Las ovejas, su pelo. Es decir, que todos estos recursos de una u otra manera satisfacen las necesidades del hombre. Por eso la economía le pide a los gobernantes de las naciones que sepan administrar estos recursos, ¿no? Porque son escasos, ¿no? Y muchos no son renovables. ¿Entendió, Nayeli, lo que hemos hablado? Sí, listen. Bien. Si yo les preguntara, ¿por qué hablamos que la economía habla de ahorro? ¿Qué me pudiera contestar Cristian Sandoval? ¿Me puede repetir la pregunta, licenciada? Yo le pregunto a usted, ¿por qué hablamos que economía habla de ahorro? ¿Qué me contestaría? Bueno, yo le pondré un ejemplo de la familia, ¿no?
tenemos que, digamos, tener una economía bastante ajustada, ¿no? Ya tanto sea la canasta familiar y algunas cosas que también tenemos que comprar, ¿no? Que son personales y algunos gustos, ¿no? Ese sería mi ejemplo. Pero Cristian, ¿usted ha seguido lo que yo he explicado ahorita? Yo quiero que me lo relacione con los recursos escasos, no de la familia. ¿Qué relación? ¿Qué acabo de explicar, Cristian? Es que si usted no va a seguir la clase y me va a contestar de acuerdo a lo que usted, a su criterio, entonces no tiene sentido, ¿no? Estamos hablando de la escasez de los recursos, no de la... Entonces se ve que usted no está siguiendo la clase, ¿ya? Porque me está contestando fuera de contexto. ¿Está siguiendo la clase, Cristian? Sí, licenciada, es que resulta que mi internet está un poco lento y me tengo que conectar y desconectar. Sí, pero tiene que seguirnos, ¿ya? Porque estas cosas son importantes, son básicas para que usted pueda entender lo demás de esta materia. Si usted no entiende esto, no va a entender lo demás, lo que viene, ¿ya? Esta es la base para que usted pueda entender toda la materia, ¿ya? Le sugiero que vea el video desde el principio, para que lo entienda, ¿ya? Y Está que me bien. active su cámara, porque yo no sé si usted está en clase o no está. Vargas Saavedra, buenas noches. Sí, licenciada. Si yo le pregunto a usted por qué la economía habla de ahorro, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando preguntamos? Al ahorro, digamos, se podría hablar, digamos, de los recursos como es, digamos, la ganadería, los minerales, digamos, ahorrar, digamos, todo eso. Como muchas veces, a veces usted sabe que a veces los bosques, no es que hubo el incendio en Roboré, a veces perdemos mucho animal y eso se podría decir que a veces perdemos harto, digamos, y debemos cuidar eso, no prender fuego, digamos, para ahorrar esos recursos. Bien, muy bien, Leonardo, muy bien, Leonardo. Entonces, ¿y a quién le corresponde ahorrar? ¿Solamente al gobierno de turno o a nosotros también? A nosotros también, digamos, porque es parte de nosotros, digamos, porque de ahí, digamos, a veces sale el alimento como para nosotros, como también, digamos, para toda la población, digamos. Perfecto, muy bien, Leonardo. De eso se trata. Debemos ahorrar los recursos porque son escasos y todos sirven para satisfacer las necesidades del hombre. ¿Ya? Bien. Entonces, jóvenes, ¿cómo nace la economía? Yo quisiera que alguien nos lea esta diapositiva. Esteban Junior, ¿nos puede leer, por favor, esta diapositiva? Esteban. Esteban, buenas noches. ¿Está conectado o no? Sebastián, ¿nos puede leer esta diapositiva, por favor? Claro, Yo se lo licenciada. leo si quiere, licenciada. Bien, por favor. ¿Cómo nace la economía? Las primeras generaciones humanas no se cuestionan acerca de la forma de pensar o razonar con respecto a tener lo necesario para producir, trabajar, hacer intercambiar alimentos, vestidos, vivienda, etc. Para su consumo, es decir, actividades rudimentarias y simples, que a través del tiempo se convirtieron en algo esencial y fundamental en los pensamientos del ser humano para tomar decisiones debido a la multiplicación de la especie. Bien, entonces acá esto más o menos, gracias joven, habla de la vida primitiva, ¿no? Es decir, que el hombre siempre trató de subsistir, ¿no? Entonces empezó a producir,